Nuevamente un cordial saludo. Estamos hoy aquí con la deliciosa actriz Catherine Vélez, que interpretó el personaje de Josefina Zárate en la saga Negocio de Familia. Catherine, muchas gracias por recibirme, por recibirnos. Y como personaje clave, es importante realmente que tengamos esa charla. Ya está pasando, ya pasó. Ya. A ti, Luca, mil gracias por la consideración. Bueno, entonces, hablando un poco, no vamos a hablar de la carrera de Catherine, aunque es muy extensa, pero a dar unos matices de, de cómo Catherine Vélez llega a ese personaje de Josefina, ¿no? Empezamos por el hecho de tener una carrera en literatura antes digamos, meterte a pleno en la actuación. ¿Qué estudiaste exactamente? Yo estudié lenguas y después empecé una maestría en literatura. ¿Y enfocaste en qué temas exactamente? En literatura latinoamericana. Perfecto. Entonces, ¿cómo llegas a ese personaje de Josefina? ¿Hay un casting? ¿Cómo te lo proponen? ¿Cómo te explican? No, fíjate, es de los pocos personajes a los que he llegado sin casting. Los castings siempre son, bueno, son un ejercicio complicadísimo para los actores. Pero esta vez no, esta vez Dago me llama, me lo encuentro en Caracol o me cita, no, ya no recuerdo muy bien, y me dice, quiero que me hagas este personaje que se llama Josefina, que es una mujer que viene años, no sé, estos son como 40, 50 tal vez. Un poco antes, empieza en los 30 y ya se 30, extiende ¿no? hasta los 40, hasta los 40, sí. Es verdad, empieza en los 30, sí señor, y me dice, viene de un pueblo y es la primera generación de una familia de ladrones. Ok, me lo planteo. Y yo, bueno, sí, a ver, veamos. Y no, no hicimos casting. Él me llamó y ahí empezamos a hacer los ensayos. Yo empecé a leer. Desde que empecé a leer también le sentí que tenía evidente, Dago escribe muy bien, hay que decirlo. Eh, yo ya había hecho con él Pecados Capitales, Sí. creo en ese momento, no recuerdo. Pero era evidente que la saga tenía un sabor un poco literario, a pesar de que en la dramaturgia uno busca la palabra pragmática, las imágenes eran poéticas, las relaciones de algunos personajes se establecían entornos poéticos y eso obviamente me seducía mucho. Y creo que logramos hacerlo un poco en ese tono. Esa primera generación tenía un sabor realmente sí antiguo y realmente sí poético y creo que logramos escenas muy lindas con Robin, con el niño y luego con Diego Cadavid y con Flora. Era muy simpático porque éramos muy pocos los personajes de esa primera generación. Está Marlon también en el personaje del amigo, ¿no? Y vamos a ver, vamos a compartir algo aquí, un video donde tú estás hablando con él. Vamos a ver si te acuerdas de esa escena. Me dice A si ver. ay, un momento que voy a hacerlo, voy a compartir con el sonido. Sí, eso. Que le agradaba a Tomás este lugar. Sí,
Por eso mismo quise que nos viéramos aquí, Pascual. ¿Se escucha bien el sonido? Tengo un par de preguntas que hacerle, Pascual, y quisiera que me respondiera con la verdad. Le pido que lo haga por Tomás, por favor. ¿Qué pasó? Eso es lo primero que quiero saber. ¿Qué pasó? ¿Usted por qué está tan distanciado? ¿Por qué no ha vuelto a la casa? ¿Por qué se distanció de Pedro? No estamos peleados, si es lo que quieres saber. Simplemente su hijo decidió enderezar el camino y yo preferí hacerme a un lado. Es lo que siempre quiso Tomás y mal haría yo en seguir siendo una mala influencia. ¿Seguro es eso? Claro que sí, mujer. ¿Qué otra cosa podría ser? La segunda pregunta es mucho más delicada, Pascual. Y le pido por favor que me la responda con toda la verdad de la que usted sea capaz, por dolorosa que sea. Pascual, ¿Tomás mató a don Facundo? Bueno, aquí hay un primer corte. ¿De esa escena te acordabas? Sí, más o menos. ¿Era parte del robo? Recuerdo varias. Aquí, bueno, en la parte de robo, seguimos un poco más. Después nos enteramos que mataron a don Facundo en un asalto. Y Tomás salió con el cuento de que él iba a ir a renunciar porque quería independizarse. Ustedes hicieron ese asalto, Pascual. Ustedes mataron a don Facundo. Fue un accidente. ¿Cómo pudo hacer Tomás semejante cosa, Pascual? ¿Cómo pudo asesinar al hombre que le había tendido la mano y cómo pudo utilizar a Pedro como coartada? ¿Qué tenía en la cabeza? ¿Qué tenía en el corazón para poner en peligro a su propio hijo? Estaba pensando en ustedes. No. No, yo ya estoy cansada de esa justificación, Pascual. ¿Cuándo alguna vez Tomás nos preguntó a Pedro y a mí si queríamos que hiciera eso por nosotros? Nunca. Ustedes lo hicieron por ustedes mismos, Pascual. Ustedes lo hicieron porque querían hacerlo. ¿Y sabe qué me aterra? Haber compartido toda mi vida con un hombre capaz de hacer semejantes barbaridades. Haber vivido tantos años con un asesino. ¿Sabe qué siento ahora? Siento que fui afortunada de que hubieran matado a Tomás, porque eso era lo que él se merecía. Wow. Bueno, Wow. entonces e- e- esa parte yo la reporto en el libro. Hay, digamos, ese cambio de actitud, ¿no? De la Josefina que se entera y que de ser ingenuo, de no querer ver, porque hay otro diálogo en que ella le dice a Tomás, cuando Tomás le pregunta, ¿sabe a qué me dedico? Y dice, a mí me interesa saber solamente que usted es un buen padre, un buen esposo, entonces no quiero ver eso, pero aquí es como la Josefina que cambia de punto de vista. Sí, sí, y claro, es un golpe dolorosísimo para ella. No lo recordaba. Es como se acaba de derrumbar el hombre que había sido el ídolo para ella. Ella veía por los ojos de Tomás. Lo que él hacía era perfecto. Recuerdo, ahorita viendo esto, recuerdo unas escenas que hicimos en Madrid, Madrid, con Cundinamarca, vamos a Dinamarca. especificar. Eran como las, yo qué sé, 4 de la mañana en un frío, Dios mío. No podíamos ni Robinson ni yo mover la mandíbula del frío, porque esto es, para los que no saben, esto es sabana bogotana y a las 3 de la mañana la neblina cae como un enorme manto sobre todo el panorama y sobre el cuerpo, porque es todo el frío, tanto que las planticas amanecen con escarcha de hielo. Sí. El frío era terrible.
Y, y me acuerdo de esa escena, que es una escena, creo, en el cuarto de ellos, están en pijama, ella creo que lo esperaba y ella le dice el profundo amor que siente por él, con dos palabras, le dice todo lo que ha significado él para ella. Y yo creo que en este momento de esta escena, bueno, ok, nos van a rodear los helicópteros hoy. Mm. Bueno, Eh, en esta lo escena, bonito de pues la grabación. sí, pues se derrumba la edificación que ella había hecho de él, ¿no? Además, con un agravante, y es que puso en riesgo la vida de su hijo. Y eso en un personaje como Josefina es imperdonable. Y el tema de la prenda es un tema que volverá. No sé si tú has podido ver el resto de la saga, porque hay varios actores que han participado en unas partes específicas que me han contado que no han visto toda la saga, o sea, en detalle. Pero tú pudiste ver toda la saga hasta el final, sí. No estoy completa porque vi un poco más después de esto, porque arranqué un proyecto fuera de Bogotá, me acuerdo. Y era muy difícil ya encontrarme con los horarios, ya era complicado. Pero vi cómo fue evolucionando, vi algo de los setentas. Qué proyecto tan bonito. Para mí es un proyecto memorable, ¿sabes? Entrañable. El tema de la prenda regresará en la cuarta saga, la última que escribió Dago, porque como saben no escribió la quinta, la última va hasta el 2000 y bueno, la familia Manrique, en ese momento está Frank Ramírez que hace, hace la parte de Diego de mayor, que hace Manuel Manrique tendrá que obligatoriamente, digamos, no como Tomás, que al final Tomás lo hizo porque quiso, pero tendrá obligado por los socios, por el entorno familiar, que dar en prenda a su hija mayor Inés, a una, digamos, un terrateniente de los llanos. Es como que es un círculo que se cierra, ¿no? Desde la primera prenda hasta la última prenda. Y allá toda esa parte de la cuarta saga prácticamente es la Ilíada, la guerra de Troya. Es más largo explicarlo. Mientras la tuya tiene, yo lo reporto en el libro, gracias a las indicaciones de Dago que amplíe, prácticamente esa familia Manrique empieza por Tomás, pero se refiere a la tragedia griega, siendo literata, creo que tienes conocimiento de cosas. Sin embargo, antes de la guerra de Troya, donde va Agamenón como jefe supremo de los aqueos, porque Menelao, su hermano, había perdido a su esposa Helena. Bueno, luego hay Sí, fuentes que citan que Helena se fue con Paris, no, que la raptaron. De todas formas, yendo atrás, el papá de ellos era Atreo. eh, Atreo. y Atreo viene representado por Armando, que lo hace Juan Carlos Vargas. Entonces, Atreo tenía un hermano Tiestes, luego siempre hay una maldición en cada generación. Y Atreo tenía un papá que era Pélope y su papá era Tántalo. Entonces, Tomás representa a Tántalo, TT. Y Pedro, el hijo, representa a Pélope. Entonces, hay una asociación con los nombres. Armando y Ana María son Aérope y Atreo. Entonces, hay Eso, menos cierta... mal no me toca a mí hipodamia. Conoces, bueno, sí. No, allá no hay. Hipodamía sería sería Flora, pero Marlene ya no tiene, no tiene Ok, sí, nada, sí, nada que Flora, ver. sí. Pero en la cuarta saga tenemos Elena y Pipe, que son Elena y Paris, ¿no? Sí, O el personaje de Aquilino, que es Aquiles, que por la ira, por la cólera de haberle matado a Alexa, que era su esposa, que era bastante traicionera, pero él vivía por esa mujer. Entonces, por haberle matado a traición, ¿no? Para, digamos, que volviera a la guerra. Matado a Alexa, que sería Patroclo, ¿no? Patroclo
en la Ilíada. De hecho, Me encanta. Dago en la entrevista que hicimos me dijo que tenía dudas si darle una sexualidad u otra al personaje de Aquilino, ¿no? Si ponerle una Alexa o ponerle un hombre, pero al final se decidió por el tema heterosexual. Digamos, entonces, Heterosexual, digamos, sí. en la Mira, saga reúne todo esto y yo trabajo con esos personajes de la tragedia griega. También tenemos Orestes y Clitemnestra, que son Óscar y Clemencia. Clemencia que la hace la actriz Ana Bolena Mesa y Óscar es siempre Diego en la tercera parte. Pero sin embargo, tu parte, yo siempre he sentido que tu actuación realmente reúne, yo cuando pienso en vos, en esa actuación, te veo como mujer, esposa, madre, creo que lo haces perfectamente. No hay, hay actuaciones brillantes de todos los demás, pero quizás en una se ve más que es esposa o más que es madre o más que es eso. Yo pienso que tú reúnes ese compromiso de una mujer decente, digna, cumplida. ¿Eso te costó, digamos, te salió natural hacerlo o le diste algunos matices al personaje, digamos, de forma independiente? no, yo creo que eso estaba en el texto. Creo que mi trabajo fue darle peso a cada una de esas aristas del personaje, darle el peso que merecía además, porque pues tú lo has dicho, es un personaje que viene de un pueblo, pero es una mujer de una enorme dignidad. Eh, y primero se llena de amor, ¿no? Se llena de amor por Tomás. Recuerdo que hay una escena con Marlon, si la memoria no me falla, en la que Pascual, que es el personaje de Marlon, la pretende en algún momento, tal Sí, vez. sí, 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 regresando de un restaurante con Tomás, que siempre lo llevaba porque siempre estaba muy Sí, agradecido con él. Creo que él se acuesta medio borracho, entonces sí, él se le insinúa. sí, ¿verdad? Y ella con lo que para ella es importante y con la dignidad que para ella es la valiosa, pues ella le dice al otro hombre que no le interesa porque ama profundamente a Tomás. Y además se lo calla, ¿no? No, luego se lo dice, se lo cuenta a Tomás después. ¿Se lo cuenta? Se lo cuenta y él el día después lo convoca en la fábrica donde es encargado, le dice, le tengo que decir un par de cosas. Uno, esto no vuelva a intentarlo con mi esposa, nosotros somos amigos, entonces le dice, ah, sí, sí, disculpe, algo así. Y la segunda era proponerle el tema del atraco. Del atraco. Ahí, sí, fíjate, sí, sí, sí. No sé, de pronto lo pensé con mentalidad moderna. Que Sí, sí. seguramente uno se lo calla y ya, lo resuelve y se lo calla. Punto. Sí, pero es Eh, interesante ver, es muy interesante ver el tema de Tomás, cómo de todas formas, sí, su esposa es lo más importante y su hijo también, pero hay como puntos de quiebre, ¿no? Que podrían alejarlo definitivamente de Pascual cuando le roba y él lo persigue, le dice, devuélvame que aún podemos ser amigos, devuélvame. O sea, como que insiste, ¿no? Que insiste no solo para que le devuelva el dinero, sino que necesita su amistad. Y después ahí es otro punto de quiebre que podría haber dicho, oiga, usted se pasó, hasta aquí llegamos. En cambio, no, eso como un asunto que hay que tratar, pero digamos, es un asunto menor respecto a lo que usted y yo somos en nuestra amistad, en nuestro proyecto. ¿Mm? y me imagino también que eso le da, es bonito porque le da un gran peso a la figura del matrimonio, ¿no? De esta relación en la que los dos confían mucho, cada uno en el otro. Evidentemente, si Tomás no confiara en Josefina, pues allí se habría armado otro conflicto. Pero Totalmente, él sabe quién totalmente. es Josefina con él y pasa el asunto ya a otra cosa mariposa, sobre todo porque Tomás es bastante práctico y lo que necesita es a Pascual para su atraco.
Sí, sí, es verdad. Y con respecto a lo que me preguntabas, no, yo de nuevo te digo, creo que el texto está escrito con una gran habilidad y una gran sensibilidad por parte de Dago. Y creo que lo que hice fue eso, darle un peso específico a cada una de las aristas del personaje como madre y como esposa. Eh, que, que creo que de alguna manera se edifica como una, más bien se pone como una raíz de la que se desprenden las otras mujeres de la saga, como tú lo dices, unas más madres, otras más esposas y algunas otras, Absolutamente. ninguna de las dos, sí. Y Mm. hay una frase aquí también que tengo en mi libro, que es después de del fallecimiento de Tomás, ya están en la mansión de los Manrique y ahí tenemos una conversación entre Pedro y Josefina le contesta diciéndole, hablando de su papá, de su esposo, diciéndole, él nunca fue feliz. Yo nunca pude entender, yo jamás pude llenar ese vacío. Cuando los años pasaron me di cuenta que ese vacío no lo podía llenar nada porque estaba dentro de él. Su papá nació en un lugar y en una época que no le correspondían. ¿Te, Sí, sí. te Es acuerdas de muy esa parte? interesante ese recorrido que hace Josefina, si uno se fija. Josefina empieza un recorrido más interno y más femenino, más de la mujer que es cuando muere Tomás. Es capaz de hacer esas reflexiones, es capaz de decir, menos qué bueno que se murió, porque mató a otro ser humano, porque expuso a mi hijo. Seguramente, obvio, y parece evidente, lo está diciendo con el dolor de las entrañas, pero es una reflexión que le permite hacer el hecho de tomar distancia, de ser la esposa de Tomás, la mujer que lo adora, y recupera a la mujer que tiene unos principios y dentro de esos principios no se permite que un hombre asesine a otro o que un padre, porque por ambición, no, no se consiente eso. Dentro de los principios de la mujer que ella recupera, fíjate. En, Muy en- interesante. en una conversación con Robinson sobre el personaje de Tomás, él afirma que según él, Tomás era como un patriarca mafioso, que era alguien, digamos, que en el pueblo podía tener un nivel de vida, mientras cuando llega a la ciudad no es nadie, entonces tiene que, digamos, torcerse de alguna manera. Eh, Sin embargo, yo no sé tú qué opinas, pero yo le veo muchos rasgos de personaje, de persona culta, de persona muy atenta a su esposa. O sea, hay muchos códigos, muchos códigos. Si hablamos de mafia, digamos, las mafias, sobre todo la italiana, que es la histórica, hasta los años, primero año 80, donde hubo una guerra de mafia y hubo un cambio de mando, ¿no? Cambio de valores. La mafia antiguamente, o sea, antiguamente, hasta esa época, no aceptaba a gente que no estuviera casada, que no fuera fiel, gente que no aunque trabajaban con la prostitución, con el juego de azar, con todas esas cosas, digamos que tenían que ser personas rectas, ¿no? Dentro de una temática social, familiar. Después, con la mafia que gana, que es la mafia nueva, todos esos valores, digamos, quién lo tiene y quién no lo tiene, pero son, digamos que se pierden, básicamente, ¿no? Entonces yo en Tomás veo mucho esa parte de la... Él cita mucho a Shakespeare y más cosas. ¿Cuál es tu percepción del personaje Sí, yo también antes de llegar y después de llegar a la ciudad? creo también que hay un código un poco, eso, como tú lo llamas, un código mafioso, en el que ya con los ojos de hoy uno puede identificar fácilmente que hay una doble moral, ¿no?
pero que separa si se quiere, valores convencionales. Un hombre tiene una familia y esa familia se respeta. Lo que haga de puertas para afuera de esa casa, de alguna manera no se involucra en sus valores, en sus principios con los que mantiene su vida. Sin embargo, esos principios no son obstáculo para que él haga todo lo que hace alrededor, creando nuevos universos, delinquiendo, teniendo otras mujeres, si era el caso. Y sí, es un código de valores un poco mafioso. Sí, yo creo también que pasa eso. No sé si, yo no sé, ¿sabes? Ahora que lo dices, qué tan alejado está eso del código de valores latinoamericanos en esa época. Yo creo que está muy pegado a eso, a que los señores tenían mujeres, una aquí, otra allá, iba al bar, se acostaba con prostitutas, bueno, pero la familia no se tocaba, ¿no? La Sí, familia absolutamente. era un círculo cerrado que lo contenía. Tanto Absolutamente. así, ¿verdad? Para él era eso, contención, era apoyo, era nombre, de alguna manera, algún estatus. Estar casado con una buena mujer te da estatus, te significa respeto ante otros hombres. Ujú. Sí, sí, sí. Totalmente. Eh, Esa es una temática muy parecida. Yo trato, ese es mi último libro. No sé si lo ves por el tema de los efectos. no, no. ¿Cómo se llama? No, no alcanzo a leerlo, Luca, perdóname. No, vamos a ver si se puede. Vamos a cambiar los efectos acá. Luca, y hay otro tema que tú tomas y tocas y yo no lo había pensado, y es Es el el de la libro. predestinación. Retrato dual, ok. La conciencia Ajá. histórico-social en la No novela alcanzo a leer victoriana. eso. Sí, la conciencia Dime. histórico-social, la conciencia histórico-social en la novela victoriana. Es un libro que salió a finales de 2023, mío, y, Sí. y prácticamente la época victoriana, ¿cuál es? Es la época de la reina Victoria, 1837-1901, en el que prácticamente sucedía esto, o sea, había mucha doble moral, por un lado, de puerta para adentro era una cosa, pero los burdeles rebosaban, ¿no? Entonces, hay una cosa, la función del burdel se ve también en los más ricos, sin embargo, Tomás va al burdel como centro de operaciones, o no, no para, digamos, estar con mujeres, ¿no? Y esa es una cosa que Pero, lo contradistingue a la mayoría de los hombres más ricos, ¿no? Que no revuelven nóminas con sábanas, aunque unos cae, pero es más adelante, no sé si viste la saga de los años 80 en que está el personaje de Ernesto que hace Manuel José Chávez. ay, Él se involucra con una prostituta, la embaraza, que luego dará vida a un hijo que será Iván Zapata, interpretado por Juan Carlos Vargas, y de ahí la historia se desarrolla. Pero, digamos, es un fallo, ¿no? Es un fallo, no es una cosa típica. Te había interrumpido, estabas diciendo algo antes. Sí, pues, no, es que creo que tocaste un tema en el que yo no había pensado y es el tema de la prenda, de los hijos que indefectiblemente se ven envueltos en los sinos trágicos de sus padres. sí, Eso es muy de la tragedia griega, ¿no? También absolutamente. eh, están predestinados a verse afectados indefectiblemente por el destino de sus padres, hasta el punto que pueden llegar a ser los asesinos de sus padres o los pueden condenar, ¿no? Siguen su propio destino o su mismo destino como el de sus padres. Eh, y muy propio de la tragedia griega, ese sino trágico. Y la presencia de estas mujeres, ¿no? De estas mujeres fuertes,
eh, atípicas de las tragedias griegas. Son Ujú. mujeres, si se quiere, y salidas de esquemas que uno puede ver en el medioevo, incluso hasta en el Renacimiento, en la generalidad, pero ahí en la tragedia griega la mujer gana un peso mucho más importante, ¿no? Eso es transgresor de alguna manera. Sí, está, y si analizamos toda la serie, vemos que, bueno, Josefina tiene un cambio, ¿no? Tiene un cambio y de conciencia. Marlene, interpretada por Flora, es una mujer muy atípica por la época, ¿no? O sea, claro, trabaja como enfermera. Creo que los trabajos para mujeres en esa época más comunes habrían sido enfermera, maestra, pero ella es independiente. Y hay una frase que ella dice en una conversación con Josefina, ya después de tener dos hijos, Josefina le dice, al comienzo no le creía sus pataletas, pensaba que estaba siempre tratando de aprovecharse, pero claramente Josefina no entendía la otra parte, que era una mujer que trabajaba, regresaba a la casa y entonces no le ayudaba, pero al final se vuelven amigas y entonces Josefina le dice que quizás su estado puede ser un tema de depresión postparto, mientras que Marlene le contesta, no es depresión, es que me he dado cuenta de que esto no es el tipo de vida que yo siento Quería. que quiero, no, no soy ni buena madre ni buena esposa, no es mi vida. Entonces ya, digamos, ella se tiene al final que tiene que bajar el copete, ¿no? Pero básicamente es una mujer muy independiente por la época. ¿Cómo fue esa relación con el Sí, personaje de Marlene y con Flora como actriz? sí, y fíjate que con las mujeres que vienen después, desde Flora y de ahí en adelante, creo que Josefina es de alguna manera la mujer que más responde al modelo, al arquetipo de Ujú. modelo, al arquetipo de mujer vista desde lo masculino, ¿no? Con ciertas virtudes muy valoradas desde lo masculino, pero para ella no son virtudes impuestas por Tomás, son virtudes que ella se impone porque cree en ellas. Yo creo que por esto es que se puede sostener fuerte. Si fueran virtudes impuestas por su marido, en algún momento flaquearía, porque sería algo en lo que ella no creería. Pero esas condiciones y valores y principios que ella impone para su vida son autoimpuestas, ¿no? No son eh, dictadas por una voz exterior y menos por una voz masculina. Claro, igual está en un contexto, igual está en un momento histórico, igual hace parte de un grupo de mujeres que hacen eso, que hace ella. Su mayor oficio es coser, ¿no? Y eso, Dago dijo que le hizo un guiño como a su familia, que él viene de unas abuelas, entiendo, costureras. Entonces Oh. reprodujo esto. Ahí yo me acuerdo que le pregunté a mi abuela, que no es que fuera costurera, pero tenía habilidad manual, cosía mucho, mucho cosía, le cosía ropa a sus hijas, ¿no? Y me recuerdo, no lo tenía en la cabeza, me contaba, ahí supe que las mujeres cosían sus medias veladas, que eran un bien escaso, las medias, Mm. ¿no? Las medias pantalón eran muy escasitas, y ellas cogían bombillos, los focos, y en los focos ponían la vela, y yo recuerdo haber pedido para alguna escena que me prestaran un bombillo, un foco, para poder poner la media y poderlas surcir, porque claro, el foco es muy delicado y permite surcir también delicadamente ese tejido de la media. No sé si habrá salido esa escena, no lo recuerdo. Y también recuerdo haberle pedido a mi abuela, yo tengo motricidad de enyesado, yo no,
Yo no tengo ninguna habilidad manual, pero recuerdo haberle pedido a ella, enséñame a tomar medidas, cómo se toman las medidas, cómo puedo yo manejar este metro, cómo manejo la cinta, dónde me la pongo, cómo la cargo, si esta es una mujer que tiene algunos ingresos así, cosiendo, cómo me aprendo yo eso. Sí, recuerdo que mi abuela me ayudó mucho. Sí, Entonces sí, sí. fue algo como un cursillo extra, no fue solicitado por la producción. No, 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 no. No, eso yo lo pedí aparte porque evidentemente uno como actor tiene una loncherita de herramientas y las utiliza en el momento de trabajar. Y esa herramienta yo no la tenía. Y esta era una mujer que trabajaba con las manos. Literalmente era una herramienta lo que necesitaba. Era cómo manejar la cintilla, la cinta métrica. Eh, yo en mi vida he manejado una máquina de coser, nunca. Mm. Entonces, recuerdo pedir mucha ayuda con esto a la abuela, a mi abuela materna, sí. Sí, y de hecho, mira, estoy acordándome, varios de los peinados, por ejemplo, ese peinado que tú ves en esa escena de la comida con Pascual, me acuerdo que me fui a donde la abuela y le dije, ¿cómo te peinabas tú? Mi abuela nació en el 24. En Ujú, los años 30 y pico era una niña, pero ya en los 40 ya era grandecita. ujú. Y me acuerdo de una información que ella me pasó, ahora, claro, empiezo a A volver rebobinar. a recuperar información. Me contó que la redecilla era muy común usarse en Bogotá. Se usaba en Bogotá para las mujeres, las traían de las mujeres que las usaban en fábricas en Europa. Pero aquí la redecilla se impuso para los peinados porque ellas veían que quedaban lindas. Entonces, recuerdo que recuperé un par de fotos de mi abuela, tenía 17, 18 años, con un vestidito y redecilla y dos cositas aquí. Y yo le pedí a las niñas de maquillaje, Yolanda era la de maquillaje, la encargada de maquillaje, le pedí y me conseguí unas redecillas y le pedí que me peinara con eso. Es decir, ellas no tenían, las personas de maquillaje no tenían unas órdenes, un guión para Sí, peinar de una manera o de otra, o claro, dejaban abierto a posibles soluciones. no, ellas hicieron un trabajo juiciosísimo de peinados de época. Ellas tenían un trabajo juiciosísimo y los sombreros, todo. Pero yo le aporté a mi Josefina la redecilla y ellas muy generosamente la acogieron la idea. Y además descubrimos que me servía mucho, porque como yo soy crespa y tengo este pelo loco, entonces le servía mucho porque metía todo el pelo ahí y nos funcionaba, parecía peinada. Sí, sí, sí. No, eso fue un trabajo juiciosísimo de las chicas de maquillaje y de los muchachos de vestuario. Mm, yo les pedía que me consiguieran medias de vena, porque además mi abuela me contaba que conseguir medias de vena era muy difícil, entonces se pintaban la vena de la media, ¿no? Interesante. Sí. Eh, que, es una pregunta que le hice a Flora y a Diego también. ¿Cuánto de Josefina hay en Catherine? O bueno, digamos había en el momento en que la interpretaste. ¿Qué sientes que te salió muy fácil? ¿Qué otra cosa, en cambio, tuviste que manipular, ¿no? Con tus dotes actorales. Bueno, creo que esto fue en qué año la saga, Luca, 2000, 20.
2004-2005, que se emitió, creo que la deben haber grabado que en 2003, supongo, 2003, En 2004. 2003. En 2003 yo hacía poco, hacía 2 años había sido mamá. Eh, eh, yo recomiendo altamente a las mujeres convertirse en mamás, a las mujeres actrices. No, es un chiste, no me vayan a linchar, chicas. Eh, pero yo sí creo que en la maternidad hay un poder que uno no descubre hasta que lo vive. No quiere decir que una mujer que no haya sido mamá no se pueda ser buena actriz o no pueda. Claro que sí, pues ya, yo he sido asesina y en mi vida he matado un ratón. Mm. Pero hay un poder en la entraña, loca, que cuando te ponen a prueba a la hora de una escena con un hijo, y yo no soy stanislavskiana, pero es inevitable que la memoria también entre a jugar con la imaginación. Hay un poder de protección que uno antes de ser mamá no ha conocido. ¿Mm? Hay una, Absolutamente. hay una animalidad ahí que tú desconoces hasta que tienes un ser que cuidar con fiereza, con amor, con, con fuerza y si se quiere con fiereza. Y creo que algo de eso salía en Josefina, algo de eso que yo estaba estrenando en mi vida. Se lo puse al servicio, a su servicio, a Josefina. Eh, recuerdo en este momento, dentro de las cosas que yo no he tenido que vivir, por suerte, la muerte de Tomás. Recuerdo un profundo dolor en esa escena. Recuerdo perfectamente la escena de él. Yo tenía un vestido gris o azul y un mantico y me asomo al jardín. Yo no veo hace eso, hace 20 años, pero recuerdo tenerlo en mis brazos y soportar el último expiro de Tomás. Y era Sí. un dolor inmenso que yo no he tenido que pasar, pues por la muerte de mi esposo, no. Eso sí lo imaginamos Josefina y yo, ¿no? Yo creo más a los Chekhov que más funciona la imaginación que la memoria. La imaginación es mucho más amplia. Pero creo que en Josefina las dos aportaron mucho para que yo pudiera construir un personaje así de pesado y de fuerte, ¿no? A la vez. Lo especial de esta novela, aparte las comparaciones, los enlaces con la tragedia griega, luego si queremos también están con El Padrino, también se le podrían ver temas macondianos, ¿no? De repetición de patrones, hay muchas conexiones y como dice Dago, es una historia vertical. eh, por lo tanto, allá se pueden detectar bien los personajes, hay repetición de unos personajes, pero yo considero que el gran éxito, por lo menos el punto de vista de poder escribir algo, a nivel académico es esto, es el tema de que esos personajes son personajes con conciencia, son personajes con una introspección psicológica, son personajes que se cuestionan, son personajes que tratan de luchar en contra de un destino, porque todos quieren regresar a la legalidad por su familia, por sus cosas, después de Tomás, porque Tomás es el que... digamos, quiebra la pared, ¿no? Hace la brecha para empezar este mundo. Pero yo creo que la belleza y la posibilidad de escribir algo a nivel realmente filosófico, literario, es esta. Normalmente las telenovelas acá difícilmente tienen esos patrones de introspección, de conciencia. Es más como decir, vos que sabes de literatura como yo, las demás novelas es como si hablaran de literatura fantástica, narran un hecho, una historia, sí, nos entretenemos, puede ser divertida, puede ser mala, pero en cambio aquí hay un cuestionamiento de una ética, de unos valores, de una moral. ¿Tú lo sentiste de esta forma?
Sí, sí, lo sentí. Ahí, como tú lo dices, se trabaja en vertical, Ujú. ¿no? Y la horizontalidad que daba se extendía hacia el acercamiento, lo que tenía que ver con el acercamiento hacia a la otra generación, que era la de Flora y Diego cuando hacían pareja. Pero este universo trabajaba en vertical y la verticalidad tenía que ver básicamente con los valores transgredidos, la honradez, el cuidado por el hijo, la posición que se ocupa en la familia y socialmente. Eh, sí, estoy de acuerdo con eso. Sí, yo también creo. Lo que te digo, no vi todas las otras generaciones, pero también en las que vi sentía que la verticalidad en la creación del conflicto era mucho más, pesaba mucho más que extender el conflicto a muchas líneas sin tener mucho que decir hacia el fondo, ¿no? ¿Vos podrías comparar tu personaje de Josefina en alguna parte, en la parte de ser esposa de, en el papel que hiciste en El Capo de Isabel Cristina, la esposa de? ¿Podrías compararlo en algo? Y yo creo que sí, hay una buena dosis de ingenuidad en estas mujeres y también de comodidad. Es fácil renunciar a enterarse de cosas. De alguna Eh, manera decir, no, no, a mí lo que me interesa es que usted sea un buen marido o que vos seas un buen papá, ¿no? Eh, hay hay una buena dosis de comodidad, pero también de ingenuidad. Son mujeres de una extracción popular. Evidentemente, Josefina creo tiene una mayor dignidad que la que puede tener Isabel Cristina. Josefina se entera y marca un límite ahí, Ujú. ¿no? Ya regala toda la ropa, por ejemplo, Sí, se deshace de todo. sí. A Isabel Cristina, como actriz no me funciona juzgar a los personajes, lo que les encuentro son motivaciones. Y yo lo que le encuentro a Isabel Cristina es que a ella, por encima del dolor de haber perdido un hijo, por encima de haberse enterado que era la mujer de un malandro, le puede el amor. Un amor un poco, bueno, me imagino que como todos los amores, irracional, difícilmente sustentable en cualquier discurso racional. Sí, a Isabel Cristina el amor la sobrepasa, tanto, incluso sobrepasa el amor propio, ¿no? Creo que Josefina tiene más de eso. Josefina tiene más, eso, más peso hacia abajo, ¿no? A ella le pesa más lo que sucede a su alrededor y le pesa tanto que le pone límite. Isabel Cristina es incapaz de poner límites. Son de todas formas mujeres que empiezan una relación profunda con matrimonio en una edad muy temprana. Entonces, si nosotros nos revisamos, a los 18, 20 aceptamos cosas porque estamos en la idealización. Entonces, si luego, empezando una cosa a los 15, a los 16, a los 18, a los 25, nos enteramos de cosas que nuestra pareja hacen esto, eso, es difícil desengancharse. Pero evidentemente, si una relación empieza quizás a los 40 o a los 50, ya no se aceptan ciertas cosas porque ya la fase de idealización debería no estar presente. Entonces yo le Ah, veo también ese patrón. también, y las mañas son más, ¿no? A los 40 no, ya tiene muchas mañas, ya. Y además, claramente en los años 30, 40 se aceptaban cosas, y hoy día no se aceptan cosas. Básicamente ha cambiado la sociedad también. Y el sometimiento, y esta mujer pues, del Capo viene de unos noventas, porque estos también comienzos de los 2000, y viene de unos años 90 muy agitados en este país, muy dolorosos también, ¿no? Y confusos. No sabíamos
empiezan a surgir valores en las mujeres muy raros que para nosotros realmente eran nuevos. En este momento creemos que eran normalizados, en este momento de alguna manera están, digamos, normalizados, aunque se cuestionen, pero esta manera de integrarse a la sociedad y de hacer parte de ella a través de estas mujeres se integran socialmente a través de maridos con plata, ¿no? Eso Eh, es un poco también digamos, el contexto, ¿no? El contexto exactamente, de que es esas el que regiones. contexto, sí, Ujú. y es el contexto del capo, ¿no? Entonces, estas mujeres que adecúan su cuerpo a un gusto particular del hombre con plata, no del hombre culto, no del hombre, no, 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 no. Eso no importa. Mm. Si es bueno, qué bien. Si no es tan bueno, también, no importa, tiene plata, ¿no? Y eso llegó a pesar mucho socialmente en un momento en nuestro país. Yo no sé ahorita, la verdad, no sé si eso se haya decantado de alguna manera. No, pues se ha Eso, convertido en otras cosas. Se ha convertido en OnlyFans, se ha convertido... no, eso también se refleja, hay una frase en la cuarta saga cuando Frank Ramírez interpreta a Manuel adulto y Oscar, que realmente es no sé si tú pudiste ver a Diego interpretando a Oscar, el tercer personaje, que no es un duro, es un bonachón que no sabe nada del negocio familiar, luego se entera, evidentemente, pero él iba a estudiar filosofía. Entonces, cuando Sí, corre la voz que él quiere estudiar filosofía, el padre Frank lo encara y le dice filosofía, y con esa joda que se construye, puentes, carretera, ¿qué se hace? Entonces él dice, se construye la existencia. Digamos, el papá se acerca a él, lo escucha, pero evidentemente viviendo acá en ese país, yo veo que también a nivel, por ejemplo, universitario, o sea, vos y yo estudiamos cosas realmente que nos gustan y nos gustaron, pero aquí yo veo mucha gente que estudia para profesiones, ¿no? Es sí, cosa más práctica para profesiones, pero luego tú le descubres una faceta que querían estudiar otra cosa, pero no, el padre o los padres no le pagaban la carrera o para qué estudias eso. También yo veo aquí los posgrados, ¿no? Posgrado, o sea, filosofía lo máximo, si no, siempre educación, que en Europa es un concepto de educación, o sea, educación es todo, o sea, ¿cómo puede ser un doctorado en educación? Yo siempre cuestiono eso dentro de la academia, de hecho, por eso tengo muchos enemigos, ¿no? Porque cuestiono. Y, y bueno, entonces, claramente eso de ser práctico porque la sociedad te implica entrar y producir. En sí, esa parte del mundo se ve más, práctico productivo, ¿no? sí. Y aquí, por ejemplo, ese entorno femenino, muy duro para las mujeres seguramente también, pero ese entorno femenino se fue construyendo a partir de que las mujeres no tenían ninguna formación, ninguna, de ningún tipo, formación Mm. humana, estructura, y pues hacia dónde va alguien que no tenga formación a buscar vivir de lo físico para poder vivir de alguien que tenga el dinero que yo no produzco, porque no lo puedo producir. Mm. Entonces, sí, ese es otro contexto en el que se da el capo. Eh, a pesar de que Isabel Cristina no era ese tipo de mujer, pero el universo que rodea al capo sí es ese. Son distintos, ¿no? Son muy distintos. Como es bonito ver a través de esas dos historias escritas de manera muy distinta mm, eh, y, en, y en momentos de la televisión muy distintos, pero cómo de alguna manera transversalmente se ve la historia de nuestro país, este país agrario que llega a la ciudad con Tomás y con Josefina, con con un tejido que además se hace físico, un tejido social que se hace físico en el tejido también de Josefina, de alguna manera teje su familia, ¿no? Teje su entorno a esta cosa abrupta. El primer capítulo del Capo, por ejemplo, ella está esperándolo y entra
a la habitación y él está acostado con otra mujer. Y llega la policía, llega el ejército y él le da un cabezazo a Isabel Cristina y la duerme y después aparece en el búnker, Mm. ¿no? Sí, son universos completamente distintos. En qué posición? Siempre es difícil porque entiendo, por venir de familia de actores, directores de teatro y televisión, entiendo que también por mi parte de escritor, cada vez que uno escribe una cosa, siente que esa es la cosa mejor que ha hecho, que está haciendo, pero luego es como un grupo, no sé, un grupo de música, ¿no? El grupo Nietzsche, ok, el grupo Nietzsche tiene 30, no sé, 30, 40, no sé cuánto han sacado discos. Cuando van a hacer el concierto, sacan dos temas de ahí, un tema de ahí, tres temas del otro. Entonces, eh, pero viéndolo desde afuera, desde la distancia, en qué posición, en qué puesto pondrías tu interpretación de Josefina a lo largo de tu carrera actoral? Si Muy la puedes, difícil. si la puedes cuantificar. Sí, es cierto, tienes razón en que sería muy difícil. Yo creo que ahí yo no haría una lista, sino un organigrama. Yo no. Digamos que más bien relacionados con momentos míos, con momentos como actriz y el peso que los personajes tuvieron en sí mismos. Yo tengo recuerdo fuerte de varios personajes y la saga está obviamente entre ellos en primer lugar. La saga, el mismo personaje de Hasta que la plata nos separe, porque me dio otra manera de pararme frente a las cámaras y que Donde la gente pudiera. actuaste, allá actuaste con tu esposo Ernesto Benjumea, Sí, sí, a la generala, sí, que era que otro tipo también de. también para los que no, que ven cosas, novelas, historias, a él lo podemos identificar por su brillante interpretación en El Patrón del Mal, en el rol de Rodrigo Lara, para ubicar a alguien que, digamos, no Ernesto sabe bien. Sí, ese fue muy bello personaje, sí, el de él. Sí, yo creo que la saga es un personaje entrañable para mí, el de Josefina. Y la última pregunta, Catherine, y te agradezco nuevamente por el tiempo. Ahora, desde 2019 eres maestra de arte dramático, graduada en la universidad. Sí, yo había estudiado arte dramático, había estudiado teatro, Luca, en la escuela de teatro, Ujú. pero la escuela la cerraron antes de que nos pudiéramos graduar. Te estoy hablando años 90 y finales de los 90. Entonces, yo quería eh, terminar ese ciclo. Me había faltado la tesis, por ejemplo. Yo no había podido hacer tesis en la escuela de teatro. Entonces, cuando se abre la profesionalización, ya hace unos pocos años, ya siendo grande, ya teniendo años de experiencia, digo, sí, me voy a meter. Y nos metimos con Ernesto a hacer la profesionalización y fue una experiencia fascinante, te lo digo. Cuando yo estaba en la escuela de teatro no había internet, tenía que ir a buscar los libros a la biblioteca. Era mejor, humanamente era mejor. Sí, pero Hoy la día, rapidez y claro, los libros que venían, los libros europeos que traían gran conocimiento, incluso los argentinos, los mexicanos, podían llegar a nosotros los estudiantes a través de los maestros, pues porque los estudiantes con dificultad podíamos viajar, ¿no? claro, Yo claro, claro. Sí, siendo estudiante solo fui a un festival de teatro en Caracas, fue lo más lejos que fui, ¿no? Siendo estudiante. Eh, y ya incluso desde los 2000 que empieza uno a hablar de teatro postdramático y de liminalidad en las artes y, y del impersonaje.
un montón de nuevos conceptos que Sí, yo no tenía. eso sin duda. Sí, claro, y que me llegan a través de esta profesionalización. Uf, lo agradecí muchísimo. Trabajamos durísimo y lo agradecí mucho, ¿Y mucho. piensas ser directora, productora, guionista en el futuro? Yo escribo teatro hace años, Luca. De hecho, en este momento tenemos una puesta en escena de una obra mía. Eh, y yo, escribir ha sido una pasión que he tenido siempre, incluso desde la escuela de teatro. Me acuerdo que venía el maestro Sanchis a darnos talleres en la escuela y yo ahí pues, empecé, estoy hablando desde los 17 años, lo cual no quiere decir que escriba bien, lo cual quiere decir que escribí mucho, pero no bien. Eh, y sí, escribir ha sido parte importante de mi vida. La dirección, no sé, creo que a mí me falta rigor mental para la dirección, ¿sabes? No lo sé, de pronto no, pero es lo que yo creo, de así me veo en este momento. No sé si dirigirse a un paso siguiente, no lo sé, porque actuar pues me apasiona. Bueno, estamos seguros de que pues la vida siempre va dando sorpresa, ¿no? Entonces, a veces quizás puede que trabajando con alguien del campo específico de la dirección empieces a hacer una colaboración y luego digamos, te forjes en el oficio, pero creo Sí, sí, que eso lo sí. dirá el tiempo. Y hay unas maestrías interesantes aquí en la Universidad del Valle, hay una maestría en dirección y dramaturgia que es tentadora. Bueno, Catherine, pues más que agradecido, si quieres nos despedimos fuera de cámara un momento. No sabes lo valioso que ha sido, que es hablar con vos acerca de todos esos temas. Luca, mil gracias a ti, muchas gracias y me alegra mucho que la saga sea motivo de conversación y más de un libro. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias a ti y mucha suerte con el libro. Ahí estamos.